Vicente. Muy bien, Vladimir, encantado de hablar contigo. Igualmente. Bueno, anoche estaba viendo la entrevista que le hizo Fernando Carrillo a Edmundo González. No sé si tuviste la oportunidad de verla, pero me llama la atención que incluso el propio Fernando Carrillo se lo señalaba, ¿no? Un cierto intento de González Urrutia de tomar protagonismo y de, bueno, aparecer con voz propia, ¿no? En la campaña electoral. Él le reclamaba que no estaba reconociendo suficientemente el liderazgo de María Corina. Ese es un punto de equilibrio un poco difícil, ¿no? De lograr en qué medida distanciarse, en qué medida aparecer junto a ella, en qué medida le conviene, no le conviene. Y esto a propósito de que mañana tiene su primera actividad pública, ¿no? De masa, digamos. Sí. Bueno, fíjate, hay varias cosas. La primera, yo creo que es evidente que Edmundo González Urrutia reconoce implícitamente y explícitamente el liderazgo de María Corina Machado dentro de la oposición y entiende que su situación como candidato es una situación atípica. Él lo ha manifestado en varias oportunidades. Es una situación atípica porque en realidad él es un representante de lo que se considera o la oposición considera su real candidato, que es María Corina, más allá de lo que eso signifique o los riesgos que eso puedan acarrear en términos del reconocimiento del gobierno de esa candidatura. Pero él reconoce esa fuerza. De hecho, si no fuera así, hasta ahora no hubiera, digamos, estado completamente fuera del radar, ni permitido que fuera María Corina precisamente la que hiciera la campaña en campo. Por cierto, una campaña a la que no responde Maduro, la responde Diosdado, buscando un plano, digamos, de equivalencia o de reciprocidad, ¿no? Es una campaña muy extraña, obviamente. Sí, es extraña. Ninguno de los candidatos relevantes está en campo haciendo campaña. Pero bueno, el tema es que esta decisión de Edmundo González de ir al campo, de salir a la campaña, no es, en mi opinión, una decisión retadora a María Corina. Es decir, yo no la leo como un deseo de protagonismo, ni la leo como una respuesta, aunque vale la pena sí decir, creo que es muy importante entender que González Urrutia no es un hombre tradicionalmente de María Corina Machado, ni tiene la misma posición, digamos, política. Recordemos que Edmundo González es un actor moderado que proviene más bien de un grupo liderado por Ramón Guillermo Alero, que es bastante diferente al grupo de los radicales. Es completamente distinto, un hombre moderado, negociador. Creo que precisamente aquí hay dos mensajes en su decisión, que no creo que sea su decisión, creo que es una decisión combinada con María Corina Machado y con el resto de la oposición, de ir al ruedo cuanto antes, y por eso está empezando mañana mismo. ¿Por qué? Porque el resultado hasta ahora no es el resultado esperado. Es decir, no es el resultado esperado. Dos cosas muy importantes. El primero, el nivel de penetración de la información que indica que el candidato no es María Corina, sino que es Edmundo González. La gente cree que porque tú tienes un nivel de información medio alta, porque estás en las redes, porque oyes radio, etcétera, claro, todo el mundo tiene la misma información que tienes tú. Y resulta que eso no es así. Cuando tú vas al interior de Venezuela, cuando vas a los pueblos, cuando te metes en la Venezuela profunda, eso no funciona de esa manera. Ahí, la información de que el candidato es Edmundo González y que además representa a María Corina Machado, que es obviamente lo que María Corina ha diseñado como su estrategia política, no es conocido. No es conocido él, no es conocida la relación, y la gente cree que es que no, pero María Corina está dando la vuelta por el país y está mostrándolo en una pancarta, en un afiche, etcétera.
El nivel de penetración de eso es limitado. O sea, no, que si habían montones de gente en Trujillo, montones de gente, eso no representa ni el 0.01% de la población de Trujillo, por Dios. O sea, eso no importa que sea grande, claro que es grande, y por supuesto que son manifestaciones, que por cierto son manifestaciones por María Corina, no necesariamente manifestaciones por Edmundo González. Y aun cuando ella tiene, sin duda, una estrategia que en mi opinión es una estrategia inteligente y racional, que intenta endosar eso al candidato que sí puede correr. Yo no estoy criticando, estoy diciendo que tiene limitaciones. Claro. Obviamente tiene limitaciones. Entonces, ahí hay un primer elemento que obliga a que tenga que salir al revés Edmundo con la foto de María Corina. Claro, decir, porque, exacto, al revés. Ella con la foto de él y él con la foto de ella. Exactamente, pero el segundo elemento también es muy importante. Se generan en algunos segmentos de la población cortocircuitos. O hay gente que no le gusta. Es decir, no le gusta tener que votar por un candidato que no es que ellos sienten, que sienten que no existe. No es ni siquiera que me gusta o no me gusta. Ahí voy a una pregunta, Luis Vicente, que es importante también. Esa aparición de Edmundo González Urrutia por sí sola no garantiza el éxito de su comunicación con la gente, que eso es otro factor importante, ¿no? Que es un riesgo también sacar un candidato que la gente no lo conoce y de repente si no es buen orador, si no se comunica bien, si no tiene un mensaje claro, si el tono de voz, o sea, todas las cosas, si no lleva la ropa adecuada, tantos factores que son subjetivos, ¿no? Claro, no todo es un riesgo, por supuesto, pero al final de cuentas tienes que asumirlo. Evidentemente. Porque si tú no lo colocas y no hay información suficiente, la probabilidad de éxitos se reduce. Es decir, yo no estoy de ninguna manera criticando la estrategia inicial, lo que estoy diciendo es que no es suficiente, que tú tienes que amplificar, y creo que lo entendió perfectamente bien ese equipo cuando decide sacar al ruedo su candidato para dar más información. Es un primer elemento. Claro, corre riesgo, sí, corre riesgo de que el candidato no sea un candidato, digamos, fresco, atractivo, y eso puede generar cierto problema en el endoso. Yo he manifestado que no tengo idea de cómo se va a comportar. Uno podría presumir que es positivo el endoso, y es positivo, tanto es positivo que el mundo está en efecto arriba en las encuestas. Claro. Pero la diferencia entre él y Maduro es completamente distinta. La diferencia entre él y María Corina Machado no es ni la sombra. Es decir, son dos mundos completamente distintos, y tú tienes que tratar de fortalecer ese proceso. Ahora, el descontento soporta esas cosas. Por ejemplo, una población que está descontenta y quiere votar por un cambio, esas cosas son secundarias frente al deseo de cambio, Luis Vicente. ¿Qué dice la experiencia electoral? El deseo de cambio es, sin duda, una variable muy importante. Y el endoso, puede funcionar. Ha funcionado en la historia, en muchas oportunidades. Pero lo que no puedes estar seguro, no puedes estar seguro, porque, por ejemplo, el endoso de Chávez a Maduro, que en efecto le permitió ganar, sin embargo, era un endoso que arrancó siendo de 25 puntos de diferencia contra el candidato opositor, y se pulverizó 23 puntos. Así es, si pasan 2 semanas más, quizás le gana a Capriles, ¿no? Es decir, 45 días pulverizó 23 puntos. Entonces, ¿el endoso es garantizado? No. Yo no estoy diciendo que vaya a pasar. Lo que estoy diciendo es que si yo soy el opositor, yo trabajo más allá del solo endoso, más allá de esperar que solo porque la gente quiere cambio no pasa nada y ellos van a hacer lo que a ti te dé la gana. Es que el problema es que ni siquiera estás seguro que todo el mundo sabe lo que a ti te da la gana. Porque hay deficiencias de información. Entonces tú tienes que amplificarlas. Pero fíjate, perdón, Luis Vicente, lo que aquí dice Eric Blocks, aquí un oyente dice, esa afirmación de que el mundo no es conocido en los pueblos es un disparate. Por supuesto que sí es conocido, señores, las redes sociales llegan a todos lados. No, las redes sociales por supuesto que llegan a todos lados, pero no con la misma intensidad que en ciudades principales. Esos son
elementos completamente distintos. Yo entiendo que tú, como digamos, con una expectativa, quieras sobredimensionar, no quiero decir tú, sino la gente, pues exacto. quiere sobredimensionar el impacto. Es como que, como yo lo sé, todo el mundo lo sabe. Eso no es verdad. Lo estamos viendo numéricamente. O sea, numéricamente, en todo el país, en todas las encuestas importantes de Venezuela, estábamos viendo que el gap entre María Corina y Maduro era infinitamente, y sigue siendo infinitamente mayor que el gap entre Gonzalo Urrutia y Maduro. Ojalá sea porque no lo saben, porque si sí lo saben y el gap es más chiquito, el mensaje es peor. Claro. Es decir, porque lo que te están diciendo es que no les gusta. Yo no creo todavía que esa sea la razón. La vamos a estar midiendo en la próxima encuesta. Pero por ahora, el resultado de todo esto es que, y yo creo que el equipo de la oposición, y María Corina en particular, lo entiende perfectamente y está desarrollando la estrategia. Por eso digo que la estrategia no es de Edmundo González Urrutia, es una estrategia, yo diría, del comando opositor que está sacando el ruedo para incrementar el conocimiento. Por supuesto, no creo que vaya a separarse del mensaje de María Corina. Yo creo que va a estar hiper conectado con María Corina, porque María Corina es el valor más importante que él tiene en este momento. Entonces, él va a salir a eso. Y tiene que salir no ellos solos. La razón por la que se han reunido con la mayoría de los líderes opositores es precisamente para que haya un efecto multiplicador en el conocimiento. Es que eso ni siquiera deberían discutirlo en una reunión, eso deberían hacerlo, eso es ABC de la política, ¿no? Así es. Eso es ABC de la política. Ahora también dice por aquí, dice Daidovis Averiano, dice, el mundo se tiene que dar a conocer, no es suficiente verlo por medio de un afiche. Fíjate cómo contrastan los puntos de vista en la audiencia. Pero es normal, es completamente normal. Hay gente que siente que votaría incluso por la burriquita Dolly en contra de Maduro. Entonces a esa persona no le importa si conoce o no conoce el mundo, si el mundo va o no va a la calle, él va a votar porque está buscando cambio. De hecho, por cierto, esa persona ni siquiera está conectada en realidad con un candidato o candidata en particular, no es María Corina, es el deseo de cambio. Entonces ahí no hay problema, si se entera. Claro, o sea, por supuesto. El primer elemento que se entere, no, que todo el mundo lo sabe, no, todo el mundo no lo sabe, es lo que dicen la mayoría de las encuestas, todavía falta incrementar. Si todo el mundo lo supiera, entonces bueno, ya se podría ir, no solamente el mundo, sino también María Corina, se puede rascar la barriga en su casa. ¿Tú la ves a ella rascándose la barriga? No. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente que tiene que ir por todo el país tratando de levantar este proceso. Ahora, el primero es levantar el conocimiento sobre las personas que simplemente lo único que quieren es saber por quién votar para manifestar su rechazo. Pero hay otro clúster completamente distinto que también existe, y ese clúster que también existe son las personas que no están dispuestas a votar por cualquiera. O sea, eso también existe. No es verdad que todos los venezolanos, mira, ahí tienen una persona que se lo escribió, pero es que son muchas que le están diciendo, no, ya vamos a decir ¿qué es esto? O sea, yo no soy un borrego, yo quiero saber quién es. Claro. ¿Por qué voy a votar por alguien solo porque tú me digas? No, yo quiero saber quién es. Claro, ¿no? Porque quiero decidir, incluso hay lo que se llaman no alineados políticamente, que son el grupo mayoritario del país, que se puede decir, mira, ¿sabes qué? Yo estoy decidiendo de por quién voto, y yo sí puedo decidir por quién me dé la gana. Soy independiente. Ahora, ¿tú has visto una campaña electoral, por ejemplo, como, digamos, en una situación como la actual, en la cual los números puedan voltearse dramáticamente, aparte de lo que me comentamos de Maduro y Capriles? Bueno, las diferencias siguen siendo importantes, ¿no? Uh-huh. La oposición sigue siendo una mayoría relevante. Este debe ser, sin duda, el reto más importante que el chavismo ha tenido frente durante todos estos 25 años de gobierno y revolución, ¿no? Yo diría que este es su momento más difícil, más riesgoso. Pero se han visto, claro que se han visto. No solo ese que te he mencionado, sino que hay otras experiencias, porque al final, entre las encuestas que tú estás viendo, que son encuestas
de preferencia. Ujú. La encuesta mide la preferencia, pero la encuesta no mide si tú vas a votar o no. No, exacto. No lo sabes. Pero además, tampoco mide las capacidades de movilizaciones de las partes, porque hay actores que pueden mover. Mira, tú no puedes decir por un lado, no, que el gobierno es un abusador, y por el otro asumir que él no va a usar todos sus recursos públicos para mover la gente, presionarla. Por ejemplo, yo tengo un dato, así como te digo, que en la encuesta hay un favorito que es opositor, también te digo que en esa misma encuesta casi 7 de cada 10 personas creen que la elección presidencial no es secreta. Imagínate. Entonces, ¿qué significa eso para los empleos públicos? Por Claro. ejemplo, si tú trabajas sobre ese proceso, mucho, yo creo que es mentira, yo creo que el voto es completamente secreto. Claro, si a ti te obligan a tomar una foto de la boleta, etcétera, esa es otra historia, pero en general el voto es secreto, pero se generan mitos deliberados o espontáneos. A veces la propia oposición ha generado todo eso a lo largo de su historia, tratando de llamar a la abstención. Ahora, cuando se llamaba a la abstención, se echaban todas estas historias. Entonces resulta que es que antes hacían lo que le daban y ahora no lo van a hacer. Luis Vicente, hay otro punto que también quisiera comentar contigo, que tiene que ver con el tema de la salud del candidato, que Diosdado ahora ha dicho que si está enfermo de esto, de aquello, en fin, ha dado parte médico Diosdado Cabello, ¿no? Te pregunto, ¿cuánto pesa en una campaña este tipo de cosas? Y, por ejemplo, ¿cuánto pesa en una campaña, si es contraproducente o no, que, por ejemplo, un dirigente como Diosdado Cabello esté persiguiendo a María Corina Machado por donde ella va? Mira, obviamente que las condiciones físicas de un candidato pueden ser un asunto en una campaña en un momento determinado, ¿no? Porque acuérdate que todo esto tiene mucho que ver con las percepciones, ¿no? Las percepciones que se conforman la gente, la idea de futuro, la frescura. O un candidato, frescura, que es un término germánico, indica una mezcla de factores que incluye incluso las percepciones de juventud, de actividad, de energía, obviamente también de labia, etcétera. Todo eso ayuda a un candidato o lo perjudica. Entonces, claro, obviamente que Diosdado está tirando dardos envenenados para tratar de afectar al candidato. Se lo hicieron en la campaña a Lorenzo Fernández contra Carlos Andrés. En su época, no sé, que tenía un infarto, que tenía un corazón débil, que se iba a morir en el camino. Es decir, esas cosas, digamos, se usan en campaña para atacar adversarios. Sin embargo, yo no creo que en el caso particular del Mundo González sea tan dramático, sobre todo en la mayoría de su apoyo. ¿Por qué? Porque es que no lo están apoyando a él. Y si te soy sincero, una parte importante de la población, incluso que vota por él, no cree que él va a durar 6 años. Eso es importante, fíjate tú, ese es un punto. El tema, pero no es que no me refiero a su vida. No, me refiero políticamente, que si va a ser un gobierno breve, de transición breve, hacia una nueva situación, en fin, ¿no? Lo ven como una transición. Cuando tú lo ves como un sustituto, lo ves como una transición. Claro. No lo ves como el actor, porque si tú lo estuvieras viendo como el actor, entonces jamás votarías por él sin conocerlo. Claro. ¿Entiendes? Es decir, por un lado, cuando tú te tiras este barranco, tú también tienes costos. Tú estás asumiendo que es un voto simbólico por María Corina Machado. Entonces, y estás asumiendo que una vez que triunfe, eso se va a switchar en el futuro. Ahora, eso tiene varios costos. Primero, que mucha gente no te lo compre. Segundo, que el gobierno considere que eso es una burla a la ley y utilice una estrategia legal para pararlo. Todas esas cosas están sobre la mesa. Este escenario no ha terminado. La gente habla de esto como si ya nosotros hubiéramos terminado y estamos preocupados por la transición. Este juego está apenas comenzando. Claro, como diría Yogi Berra, el juego no termina hasta que se acaba. Finalmente, Luis Vicente, rapidito, el tema del tarjetón, el hecho de que haya muchas fotos de Maduro y 3 nada más de Gonzalo Urrutia, ¿cuánto pesa en la decisión del electorado? Bueno, siempre pesa en el que está despistado. O sea, en un candidato, en una persona, un votante despistado.
no es mayoría, Claro. porque la mayoría de la población decide por quién va a votar, lo va a buscar y va a votar por él, cuando lo sabes. Pero en la gente que no está clara, que no lo sabe, ese tema puede ser un factor en zonas remotas. Es decir, es que la gente cree que la población es igual. Eso no es así. Ujú. La población está dividida en segmentos. Hay personas que entienden los procesos más rápido, hay personas que les cuesta entender los procesos, hay personas que tienen capacidad de pensamiento abstracto y pueden hacer una vinculación entre la cambio de María y el mundo. Hay personas que necesitan que eso sea mucho más claro. Claro. Bueno, Luis Vicente, te agradezco mucho, como siempre. Vale, Un gran abrazo. Un gran abrazo, Luis Vicente León. Bien.